17 de noviembre de 1998, Córdoba, Argentina. Las radios informaban en la primera mañana que el panadero Héctor Corradini, presidente de la Cooperadora Policial del Precinto 36, había sido secuestrado. Su cadáver sería hallado horas después. Esta es la historia de un crimen que, durante más de 2 décadas, mantuvo en vilo a la sociedad cordobesa. Pedir disculpas, perdón, algo. Y tendrán que intervenir con una buena disculpa. Para entender este caso en su totalidad, tenemos que remontarnos a 1967. En ese año, doña Blanca Arolfo y su marido Alejandro Corradini abrieron una panadería en el barrio Los Naranjos, en Córdoba, sobre la avenida Fuerza Aérea. Con esfuerzo y dedicación, lograron hacer crecer el negocio hasta la prosperidad. En 1998, Alejandro falleció. Héctor Corradini, hijo de los fundadores, era un hombre ambicioso. Militante radical con aspiraciones de ser concejal, había tomado las riendas del negocio familiar tras el fallecimiento de su padre. Pero lo que realmente se cree desataría la tragedia fue su rol como presidente de la Cooperadora Policial del Precinto 36. Días antes de su asesinato, Corradini había amenazado con denunciar la corrupción policial en la Cooperadora. El blanco de sus acusaciones era el jefe del Precinto 36, el comisario Oscar Aguilar, quien supuestamente recaudaba unos $15.000 al mes sin rendir cuentas. Corradini estaba decidido a exponer esta situación en una asamblea pública, programada para el 18 de noviembre. Ya había pegado carteles en comercios de la zona y avisado a los vecinos. La noche del 16 de noviembre de 1998, 2 hombres llegaron hasta el domicilio del panadero en el barrio Los Naranjos. Corradini, quien estaba solo con sus hijos mientras su esposa Mercedes estaba en la panadería, les abrió la puerta y aparentemente, conociéndolos, los invitó a tomar un café. Lo que parecía una visita amistosa, pronto se convirtió en una pesadilla. Repentinamente, los desconocidos le anunciaron violentamente que lo iban a asaltar. Apuntaron a Héctor con un arma y, mientras tanto, maniataron a sus 3 hijos, de 12, 10 y 6 años, y los encerraron en una habitación. Antes de que cierren la puerta, Héctor intentó calmarlos sonriendo y diciéndoles que simplemente era un juego. Luego lo esposaron, encapucharon y lo metieron dentro de su propio auto, un Volkswagen Gol rojo. Poco después llegó Mercedes Brígida Pirucha Segalá, esposa de Corradini, quien se extrañó porque el portón de ingreso estaba sin llave. Al ingresar, los secuestradores la redujeron, maniataron y se fueron en el auto de Héctor con él adentro. Segalá hizo la denuncia policial a las 2 de la madrugada del 17 de noviembre. Horas más tarde, a las 8 de la mañana, el cuerpo de Corradini fue encontrado por su hermano. Estaba en el interior de su propio auto, a solo 11 cuadras de su casa en el barrio Alto Alberdi. Héctor yacía en el asiento trasero, esposado, amordazado, cubierto con el acolchado de su propia cama y con 3 disparos en la cabeza. El arma asesina, un revólver calibre 32, más tarde se descubriría que había salido del depósito de la comisaría del Precinto 36. Segalá se enteró de la noticia mientras daba una nota a los medios hablando sobre la desaparición de su esposo. Bueno, anoche cuando yo llegué, porque yo cierro el negocio a la noche, cuando llego encuentro la puerta abierta, o sea, sin llave, y me sorprenden 2 tipos en el garage, en el oscuro, porque tienen todas las luces apagadas. Me dicen, quédate quieta, esto es un asalto, no grites. Me atan la boca, los ojos y me ataron con las manos para atrás. Los 2 chicos más grandes, al más grande me lo golpearon, ponen a mí en el dormitorio junto con los chicos, y a mi marido ya lo tenían en el auto. Los tipos abren el portón, sacan el auto y se lo llevan a mi marido, y después yo cuando logré salir no quiero nada, tiro. Bueno, no sabemos por qué motivo han retirado a la señora de Corradini del lugar en el que está hablando con nosotros. Aparentemente habría algún tipo de novedades. Inicialmente, la fiscal Liliana Sánchez llevó adelante una investigación que apuntaba a la mafia policial. Sin embargo, pasaron 6 años sin pistas firmes ni avances significativos. Tiempo después, la viuda contrató a un investigador privado, Luis Oscar Díaz, un policía exonerado que para muchos desvió la investigación. Vale aclarar que este hombre también era pareja de Segalá. La fiscal Sánchez lo adoptó como hombre de confianza. En febrero de 1999 se produjo el primer giro en el caso. 2 policías fueron detenidos por supuesta extorsión, pero la verdadera sacudida llegaría recién en 2002.
Tras una denuncia anónima, se allanó el precinto policial 36 y se encontró un arma que, tras las pericias, se determinó que era la misma con la que habían matado a Corradini. Este hallazgo involucraba directamente a 2 policías, el comisario Oscar Aguilar y el cabo Mario Nainti. El arma había sido sacada del depósito para el crimen, ya que estaba guardada por haber sido utilizada por un hombre mayor para suicidarse y luego vuelta a guardar. Ese mismo año, Víctor Hugo Mandrake Quinteros fue imputado como autor material del homicidio. Ya vamos a profundizar en él, y en noviembre de 2003, la fiscal Sánchez dictó la prisión preventiva para el comisario Oscar Aguilar y el cabo Mario Onainti. Sin embargo, los uniformados fueron puestos en libertad meses más tarde. El caso dio un vuelco dramático en 2005. Una fuerte embestida logró apartar a la fiscal Sánchez del caso. Asumió entonces el fiscal Maximiliano Airavedian, quien cambió el rumbo de la investigación. Luego de encontrar algunas contradicciones en el relato de Mercedes Brígida Pirucha Segalá, cuando hacía referencia a su trayecto desde la panadería hasta su casa, ordenó su detención y la acusó de ser la autora intelectual del homicidio, formando parte de un plan en complicidad con los policías. Entre septiembre de 2005 y septiembre de 2008, Segalá estuvo con prisión preventiva a la espera del primer juicio. Este periodo de detención sería crucial en los posteriores recursos legales. Paralelamente, se descubrió que la esposa había convencido a Corradini de contratar 2 seguros de vida poco antes de su muerte. Ambos la tenían a ella como principal beneficiaria. Se dictaminó que 2 años luego del crimen logró cobrar $200.000 y 100.000 pesos argentinos. En 2009 se detuvo a la pareja de Segalá, Luis Oscar Díaz, quien había actuado como investigador privado. La Fiscalía ha ordenado finalmente la detención de Luis Oscar Díaz. Todo comienza a partir de una denuncia formalizada por la hija de Héctor Corradini. Reconoce 2 partes fundamentales de esta denuncia. Se pone en conocimiento de la justicia del crimen de Córdoba la comisión de una serie de hechos de instancia privada de los cuales había sido víctima Yanina Corradini, con un protagonismo muy activo por parte de Luis Oscar Díaz y con conocimiento y consentimiento de la propia madre de Yanina Corradini. Y la otra parte fue lo que Yanina valientemente arrimó a la justicia con elementos de prueba. Esa otra parte de la denuncia tiene que ver con una serie de acciones direccionadas, ideadas por Luis Oscar Díaz, obviamente con la colaboración por acción o por omisión de Brígida Segalá, que perseguían un objetivo fundamental: impedir el esclarecimiento del crimen de Héctor Corradini, obstruir la labor de la justicia. Se han arrimado al proceso elementos de prueba categóricos, muy importantes. Yo creo que puede haber novedades en cualquier momento, va a haber seguramente una ampliación de imputación y no le puedo dar más detalles por razones obvias. Mientras tanto, Yanina, una de las hijas de Héctor, contaba cómo fueron los años desde el crimen. Yo antes, hace 11 años atrás, era una chica normal, una chica común y corriente. No tenía problemas en salir a la calle, no tenía problemas si quería salir a algún lado o visitar a alguien. Yo ahora, si no salgo acompañada, no me voy a ningún lado. No me muevo sola por temor, no voy al súper, no voy del trabajo a mi casa sola, no hago nada sola. ¿Desconfías de tu madre también? Por supuesto que sí desconfío. Cuando mi madre estaba presa, detenida en Bower, ella hizo que viniera a vivir a mi casa Díaz, sabiendo el prontuario que tenía el señor Díaz, sabiendo que era no retirado de la policía, sino exonerado de la policía, por qué había sido exonerado, y sabiendo las historias que Díaz contaba. En una de las tantas él supo contar que a una persona agarró, la ató del paragolpe de atrás de un auto y la arrastró por el pavimento no sé cuántas cuadras hasta que prácticamente lo mató. He sido amenazada con un sable, cuchillos. ¿Quién te amenazaba? ¿Díaz? Díaz. Yamila, ¿vos también te pasó lo mismo? Sí, a mí no me amenazó, pero sí, todo el tiempo estaba con el arma, los cuchillos. Durante la primera mitad de 2011 se realizó el primer juicio. Ahí declaró Segalá. La puerta y la puerta de mi garaje se abre para afuera. Yo cuando voy a entrar hago así tipo marcha atrás. Cuando hago así para atrás me ponen siento para mí una pistola en la cabeza. Y me llevan así, me dicen cállate, no me mire la cara, no grité, no hagas nada. Y me llevan para adentro. Yo siento un movimiento en el auto, pero era como un movimiento,
un murmuro de como que alguien, la sensación después yo me di cuenta que eso que había escuchado era que lo tenían al Héctor ahí con la boca tapada y tal vez ya esposado ahí adentro del auto. Además, Mandrake Quinteros dijo que le pusieron ese homicidio y que en ese momento él estaba en Buenos Aires y no en Córdoba. Finalmente, todo terminó con un resultado sorprendente. Absolvieron a todos. Esa fue la sentencia que dictó la 9ª Cámara del Crimen con jurados populares por el homicidio de Héctor Corradini. Absolver por unanimidad a Brígida Mercedes Segalá, afiliada. Todos fueron absueltos. Pirucha, el excomisario Aguilar y el cabo Nainti. Solo Quinteros fue condenado, pero únicamente por el delito de secuestro, recibiendo una pena de 7 años de prisión. Al ser absuelta, Segalá declaró: "No sé qué van a tener que hacer para poder pedir perdón. Era lo que esperaba. Se hizo justicia para mí, no por la muerte de mi marido, porque yo siempre fui inocente". Bueno, yo siempre sabía que era inocente, creo que me lo merecía. Todo lo que he pasado estos años no me lo va a devolver nadie. La relación con mi hija es otro capítulo. Mi hija, yo siempre intenté acercarme a mi hija, ellos nunca me han dejado, que si la llamaba por teléfono decían que las amenazaban, tienen que darse cuenta que estuvieron equivocadas. ¿Le van a pedir disculpas, perdón, algo? Y tendrán que intervenir con una buena disculpa. ¿Se la va a perdonar? Sí, por supuesto, porque nacieron de mis entrañas. Onainti también habló con la prensa. Se hizo justicia y yo le dije en un primer momento a Karina que no tenía nada que ver. Y bueno, hoy llegó el día. ¿Cómo esperaba la sentencia? ¿Nervioso, tranquilo? No, por supuesto, todo hombre esperar tantas horas, pero llegó el final. El veredicto judicial dividió a la familia Corradini. Las dos hijas impulsaron la querella en su contra. Yamila Corradini, la hija menor, se mostró desconsolada con el fallo. Ninguna posibilidad, imposible, dijo al ser consultada sobre si iba a reconstruir la relación con su madre. Por arte de magia le llegaron 3 balas en la cabeza de mi papá. No. ¿Ustedes quién lo mató realmente? No, para nosotros es certeza que las 4 personas que estaban imputadas eran. Para mí, yo estoy convencida de que aparte de esos 4 hubo ayudantes, tiene que haber más gente todavía. Pero ellos 4 seguro. Y absolución. Tu mamá dice que ahora espera que ustedes le pidan perdón. No, que ni se le va a ocurrir, ni se le pase por la cabeza. No va a ocurrir. No, imposible. Blanca, la madre de Héctor, opinaba lo mismo. Sin palabras. ¿Esperaba para nada? Por supuesto que no, porque a mi hijo lo mataron. ¿A usted qué le queda de todo esto? ¿Qué me queda? Que esto no fue un juicio. Pero el hijo mayor de Segalá la defendía. Y lo que no esperaba era la reacción de mi hermana así. Dije que ella era inocente, que reaccionara. Que fue mal, ahora me preocupa la salud mental de ella. Oscar Corradini, el hermano de la víctima, expresó su incredulidad. Dijo: "Realmente no entiendo el fallo. Esto es lo que menos esperábamos. Acá nadie mató a mi hermano. Es imposible". Pero esa absolución no fue el final de la historia. El fiscal de Cámara Carlos Ferrer y el querellante Carlos Nagy presentaron recursos de casación. El 11 de febrero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba anuló parcialmente el primer juicio y ordenó que se realizara otro. Sin embargo, los policías quedaron definitivamente fuera de la ecuación, ya que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Los dos fueron absueltos en el juicio oral y público que se realizó y ayer se conoció que el Superior Tribunal de Justicia anuló esa absolución y manda a hacer un nuevo juicio. El segundo juicio comenzó en 2016. Yo denomino el ícono del crimen mafioso la ejecución de un ser humano, de 3 balazos que atravesaron su cráneo, involucrados la esposa, que había contratado a un sicario para ejecutar a su marido. El sicario, también en el banquillo de los acusados, habiendo recibido una suma de dinero casi millonaria para terminar con una vida. Los móviles, la avaricia, la codicia, estos pecados capitales que motivaron y movilizaron a esta mujer, y esto es lo que se va a intentar probar. Segalá nuevamente insistía en su inocencia. Yo no he mandado a matar a mi marido. A mi marido lo conocí cuando tenía 15 años y él 19. Lo terminamos de criar juntos. Tuvimos 14 años, ida y vuelta, que criamos 3 chicos. Yo lo he tratado de criar de la mejor manera posible. Si me he equivocado, bueno, me he equivocado como cualquier padre, madre. Pero jamás yo hubiera quitado el padre a 3 chicos chiquitos. Ya no es justicia, ya es venganza. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? No ha cambiado nada, o sea, todo sigue igual. ¿Cómo se siente volver a enfrentar a sus hijas? Y bueno, ellas que hagan lo que quieran, algún día se darán cuenta que están equivocadas. ¿Están equivocadas, Mercedes? Por supuesto que están equivocadas. Sigue declarando inocente.
por supuesto. Han pasado más de 18 años del crimen de su marido. Sin embargo, la siguen acusando a usted. ¿Por qué? Y porque no le conviene acusar a los que realmente tienen que acusar. Acá tenían que investigar a los superiores y a la provincia ni a nadie les convenía. Por eso se callaron la boca y cambiaron para otro lado. ¿Por qué lo mataron a Héctor Corradini? Y bueno, sí, ¿por qué? No, hasta el día de hoy no lo sabemos, pero si se metió en lo que se metió, no merecía morir esposado y con 3 balas en la cabeza y pegarle a mi hijo en la forma que le pegaron esa noche que entraron. ¿En qué se metió? ¿En qué se había metido él? Y en todos los líos de los autos robos y los secores y todas esas cosas. Cuando usted se refiere a superiores, ¿de quiénes está hablando? Y por ejemplo, acá hubo comisarios, un comisario condenado, otro comisario por falso testimonio. Nada más que han pasado 18 años y la gente se fue olvidando. Usted siempre se ha declarado inocente. Por supuesto. ¿Cómo iba a mandar a matar a mi marido con la persona que yo prácticamente me terminé de criar? Yo lo conocí, tenía 15 años y él tenía 19. ¿Tenía buena relación con Héctor? Tenía buena relación con Héctor. Con él que tenga alguna vez discutiste por algo, porque trabajamos juntos, un cambio de opinión, pero no era una mala relación. Y sus hijas en su culpabilidad. Bueno, hoy sus hijas están distanciadas de usted, ¿no? Desde hace muchos años. Sí, pero bueno, mis hijas son un punto aparte, le han llenado el bocho de otra forma. Queremos que esta vez por fin se termine, que haya justicia, bueno, y que mi padre pueda descansar en paz y nosotras podamos vivir en paz. Por supuesto que tenemos esperanza, por eso se ha pedido que se renueve el juicio y estamos a las expectativas de todo ya. Las pruebas están todas, digamos, puestas ya en escena, como quien dice, tenemos todo tenemos. Entonces queremos que realmente ahora se haga justicia. Yanina Corradini dijo sin dudar que Víctor Quinteros fue el hombre que entró a su casa luego que su papá lo hiciera pasar. Después, el acusado y otro hombre los ataron y vendaron. Ya durante las ruedas de reconocimiento, Yanina señaló a Quinteros provocando el enojo de su mamá Mercedes. El abogado defensor de Segalá, mientras tanto, decía: Lo que yo lamento es que no le he visto al Poder Judicial de Córdoba la misma intensidad para investigar los delitos, por ejemplo, de la corrupción. Córdoba es un paraíso de la corrupción, pero se persigue a Segala durante 18 años, segundo juicio, por un hecho que fue absuelto por unanimidad. No tiene la misma intensidad para las otras causas. Pero esta vez el resultado fue radicalmente diferente. El 5 de diciembre de 2016, los jurados populares reunidos en la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba entendieron en forma unánime que la viuda había pagado a sicarios para que mataran a su esposo con el fin de cobrar 2 seguros de vida. Y por eso Segalá fue condenada a prisión perpetua, considerada autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, por promesa remuneratoria y por codicia. Mandrake Quinteros también fue sentenciado a prisión perpetua, con el agravante de alevosía por haber matado a Corradini cuando estaba indefenso, con las manos esposadas atrás. Declarar que Brígida Mercedes Segalá, afiliada, es autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua condicional de ley posta. Que puedan dormir tranquilas ahora la hija y el abogado por mentirosos los 3. En la Casa de la Justicia encontraron justicia no solamente la familia, las hijas, sino toda la sociedad cordobesa. Llegó la hora de la verdad. Quedó comprobado de que la familia Corradini no es mafiosa, que es gente de honor, que no ha mentido, que trabajó denodadamente en búsqueda de la verdad. Quedó demostrado de que la codicia fue la reina de todas las maldades. Llegó la hora y se hizo justicia. ¿Qué sentís en este momento? Que fue una injusticia, mi vieja no tiene nada que ver. Segalá decía que la condena no era justa. No faltó nada en el crimen, llamadas a comisario, todo, y yo ahora tengo que pagar esto y ningún policía pagó esto, no es justo. Hubo armas de la policía, esposa de la policía, patrullero, todo hubo. Yo digo que soy inocente, que los culpables acá no estuvieron nunca. ¿Quiénes son los culpables, Mercedes, que no estuvieron acá? Y personas de la plana mayor de la jefatura, cualquiera no va a sacar un arma, esposa, patrullero, cuando dejaron el auto, todo, borraron todas las pruebas. ¿Usted puede dormir tranquila? Yo sí puedo dormir tranquila, pero yo no hice nada. Y a pesar de esta condena, Segalá permaneció en libertad mientras se resolvían los recursos presentados por su defensa. Finalmente, el 27 de diciembre de 2018, 7.346 días después del crimen, Pirucha comenzó a cumplir su condena a prisión perpetua.
conforme al fin, o sea, empezando a terminar algo, porque acá no se termina todavía. Nosotros tenemos todavía un buen rato. Se me terminó la mitad de mi vida cuando me lo mataron a mi papá. No solamente a mí, a nosotros. Y por nosotros digo mi familia, mi abuela. Todo se nos fue la mitad de la vida con la muerte de mi papá. Y nosotros recién ahora estamos empezando a querer levantarnos. Ver que tu mamá va presa por la muerte de tu papá es como esto muy extraño, pero estamos buscando la justicia hace 20 años y por fin nos está dando sus frutos. A mi papá no nos devuelve nadie, mi papá no vuelve, pero bueno, finalmente, después de 20 años, lentita la justicia, pero bueno, ahora sí. La justicia de Córdoba sentenció que, además de haber mandado a matar a su esposo, Segalá había cobrado el dinero de 2 seguros de vida. Según la investigación, utilizó parte de ese dinero para pagarle a Quinteros y a un cómplice por el secuestro y asesinato de su esposo. Según Segalá, en cambio, le dio el dinero a Quinteros porque éste la tenía amenazada y le había dicho que a ella y a sus hijos les iba a pasar lo mismo que a su marido. En noviembre de 2021, la Corte declaró inadmisible un recurso de la defensa y dejó firme la sentencia. Se determinó que la viuda del panadero deberá estar encarcelada hasta 2035 a la espera de acceder al beneficio de la libertad condicional. Para esa fecha ya habrá superado los 68 años de edad. Además, se ordenó que la fiscal Liliana Sánchez sea investigada por su desempeño al inicio de la causa. El fiscal Airabedian dijo: "Cuando yo asumí, a pesar de que había numerosos indicios en contra de Mercedes Segalá, nunca había sido investigada". Actualmente y desde diciembre de 2021, en el Tribunal Superior de Justicia está en análisis un nuevo recurso presentado por las hijas del panadero y Segalá, Yamila y Janina Corradini, además de la madre de la víctima, Blanca Arolfo, a través del abogado Carlos Nagy. Lo que está evaluando la querella es pedir la nulidad de ese pronunciamiento que libera a los policías. Deben ser atrapados por el brazo largo de la justicia. Hay una actuación policial y está probado ahora que de ninguna manera los puede liberar de responsabilidad. Esta presentación pretende que se considere cosa juzgada y rita la absolución de los policías Aguilar y Onainti y que sean sometidos nuevamente a juicio oral y público. Las hijas del panadero insisten en que falta profundizar en la pata policial del caso, ya que, como dijimos, en el segundo juicio se probó que el arma homicida salió del precinto 36, que tenía a Aguilar como titular y a Onainti como encargado del depósito donde se guardaba el revólver. Además, en noviembre de 2021, mientras se confirmaba la condena de Mandrake Quinteros, también condenaban a su hermano, Juan Carlos, por secuestrar a un empresario de la Harley Davidson. Dato de color, otro hermano de ellos, Sergio Leonardo Quinteros, recibió entre 2012 y 2013 2 sentencias consecutivas. Primero, a 1 año de prisión por amenazar al abogado Carlos Nagy, querellante en la causa contra Mandrake. La otra, a 6 años de prisión por transportar 11 kilos de cocaína. La defensa de Pirucha, por su parte, sigue luchando. Su abogado, Miguel Ortiz Pellegrini, cuestionó la lógica de la acusación. Dijo: ¿cómo una empleada de panadería que vende bollos de pan y solo sabe el precio de las medialunas puede pagar un asesinato y convocar al jefe de una comisaría y a otro policía para que entreguen un arma a los sicarios? Por primera vez escucho que un sicario comete un asesinato mafioso al fiado. Corradini fue muerto por un problema mafioso y el mafioso era él. Y es que a lo largo de los años se tejieron diversas teorías sobre los motivos del crimen. Se habló de que Corradini vendía autos robados y que cobraba seguros de vehículos que robaban complicidad con el comisario Aguilar, que el matrimonio Corradini-Segalá estaba en crisis, que traficaban droga dentro de la harina de la panadería o que estaban repletos de deudas. Por su parte, Blanca Arolfo, madre de la víctima, siempre apuntó a la complicidad policial. Dijo: sin la participación de Aguilar, el crimen de Héctor no podría haber ocurrido. El comisario le dio el arma a Quinteros y liberó la zona. En junio de 2024, el policía Mario Onainti habló con la prensa, insistió en su inocencia y denunció ser víctima de una persecución. Su abogado defensor dijo que fue sobreseído 5 veces durante la instrucción y luego absuelto por los jurados populares y que la querella ha convertido este juicio en una verdadera persecución ideológica. Además, dijo que se está analizando la posibilidad de formular una demanda por daño moral. El caso Corradini no solo expuso la violencia y la corrupción en Córdoba, sino que también reveló las complejidades de un sistema judicial que tardó 2 décadas en llegar a una sentencia firme. Dejó en evidencia cómo las influencias, el poder y el dinero pueden enturbiar la búsqueda de justicia. Mientras Pirucha Segalá cumple su condena y Mandrake Quinteros permanece tras las rejas, la sombra de la duda sigue planeando sobre el caso.
La complicidad policial, aunque señalada, sigue siendo una cuenta pendiente en la justicia cordobesa.